El socialismo que nos vendieron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando alguien menciona socialismo, la reacción inmediata suele ser rechazo, miedo o burla? No importa el país. En la televisión, en las redes, en la sobremesa familiar, basta con pronunciar la palabra para que surjan imágenes de pobreza, colas para comprar pan, represión, fracasos históricos. Es automático, casi instintivo. Pero, ¿quién nos enseñó a pensar así? Porque, seamos honestos, la mayoría no ha leído a Marx, ni ha vivido en un país socialista, ni ha estudiado los matices de cada sistema económico. Entonces, ¿de dónde viene esa seguridad con la que muchos condenan el socialismo sin cuestionarse nada? Aquí está la primera gran mentira. Nos vendieron una caricatura. Nos dijeron que socialismo es igual a comunismo, que comunismo es igual a dictadura, y que dictadura es igual a miseria. Y lo más alarmante, lo repitieron tantas veces, con tanto poder mediático, que lo dimos por hecho. Pero el socialismo, en su definición más básica, no es una dictadura, ni una economía de ruina, ni un sistema único. Es una palabra que ha sido distorsionada durante décadas para servir a ciertos intereses. Porque si logras que la gente odie una idea sin entenderla, ya no necesitas debatir con argumentos. Solo basta con sembrar miedo. ¿Te has dado cuenta cómo nos contaron la historia? El capitalismo, nos dicen, es sinónimo de libertad. El socialismo, de represión. Pero cuando uno mira con calma, sin prejuicios, descubre que hay países capitalistas con más pobreza que cualquier régimen socialista. Y hay países con sistemas socialistas que han alcanzado niveles altísimos de calidad de vida. ¿Y por qué eso no lo ves en los medios? Porque no vende. Porque rompe la narrativa. Mira los libros de texto, los programas de televisión, incluso muchas universidades. Todo está construido sobre una base que da por sentado que el socialismo fracasó y el capitalismo triunfó. Fin de la historia. Pero la historia real es más compleja. Durante el siglo XX, hubo muchas formas de socialismo, unas autoritarias, otras democráticas. Algunas fracasaron rotundamente, otras mejoraron la vida de millones. Pero nos contaron solo las que se hundieron. Las que sirven para apuntalar el relato de que cualquier alternativa al capitalismo es peligrosa, inviable, incluso inmoral. Y esa selección no fue inocente. Porque si admitimos que hay ideas socialistas que funcionan, que hay experiencias que han logrado reducir la desigualdad, garantizar derechos básicos y dar voz a los sectores olvidados, entonces mucha gente empezaría a preguntarse por qué seguimos aceptando un sistema que concentra la riqueza y normaliza la pobreza. Y eso, para algunos, es peligroso. Por eso, el socialismo que te enseñaron no es el real. Es un espantapájaros. Una etiqueta diseñada para asustarte. Para que ni siquiera te atrevas a explorar otras posibilidades. ¿Y sabes qué es lo peor? Que funcionó. Durante generaciones, millones de personas rechazaron cualquier idea de justicia social por temor a parecer comunistas. Se callaron por miedo a ser señalados. Renunciaron a imaginar un mundo más equitativo porque ya les habían dicho que eso no funciona. Pero hoy estás aquí. Y eso ya es un acto de rebeldía. Estás dispuesto a mirar más allá de la versión oficial. A poner en duda lo que te contaron como si fuera verdad absoluta. Y eso es el principio del cambio. Porque solo cuando rompemos los espejismos que nos impusieron, empezamos a ver con claridad. Y lo que verás en el próximo capítulo, te va a sorprender todavía más. La palabra maldita. Hay palabras que cargan con una historia, y otras, que cargan con una maldición. Socialismo es una de ellas. No porque en sí misma sea peligrosa, sino porque fue convertida en un arma. Una palabra mutilada, utilizada como insulto, como sinónimo de fracaso, como fantasma que se agita para asustar a las masas. Pero ¿cuándo empezó todo esto? Cuando dejó de ser una propuesta económica o política, y se convirtió en una palabra maldita. La respuesta no está solo en los libros. Está en la propaganda, en las guerras, en los intereses. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. El capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista, con la Unión Soviética como referencia.
Y lo que vino después no fue solo una guerra fría de misiles y espías. Fue una guerra de palabras. Mientras los soviéticos usaban el término socialismo como bandera de progreso y liberación, en Occidente se tejió cuidadosamente otro relato. Uno en el que el socialismo era sinónimo de atraso, represión, ruina económica y miedo. Y esa narrativa fue repetida con precisión quirúrgica. Hollywood comenzó a retratarlo como el enemigo. Los medios lo asociaban constantemente con pobreza, escasez, filas interminables, militares en las calles. Incluso en los dibujos animados, el malo muchas veces tenía acento del este. No fue casualidad. Estados Unidos y sus aliados invirtieron miles de millones de dólares en campañas de propaganda para desprestigiar todo lo que sonara a colectivismo, redistribución o crítica al libre mercado. Era una cuestión de hegemonía. Si el socialismo se percibía como viable, el modelo capitalista quedaba en entredicho. Y como todo buen enemigo inventado, había que pintarlo con los colores más oscuros posibles. El resultado fue devastador. La palabra socialismo quedó marcada. Cualquiera que la mencionara era señalado. Sospechoso. Antipatriota. Peligroso. Y lo más perverso, la censura no fue directa, sino cultural. No hacía falta prohibir el término. Bastaba con asociarlo al desastre. Así, la palabra se convirtió en tabú. Y eso tuvo consecuencias profundas. Miles de ideas fueron descartadas solo por llevar esa etiqueta. Propuestas sociales, económicas, ecológicas, incluso comunitarias, fueron enterradas bajo el miedo a ser catalogadas como socialistas. La palabra fue usada para silenciar, no para debatir. Se convirtió en un arma para callar al que pedía una educación pública digna, al que exigía salud universal, al que hablaba de justicia social o de frenar el poder de las grandes corporaciones. ¿Socialismo? Eso no funciona. Y con esa frase, se cerraban conversaciones. Se cerraban mentes. Pero aquí está el truco. Nunca se trató de la palabra. Se trató de lo que representa. De la amenaza que supone para quienes se benefician de que el sistema siga igual. Porque si el socialismo, en cualquiera de sus formas, empezaba a ganar terreno en la conciencia colectiva, los privilegiados tenían mucho que perder. Y entonces, mejor destruir la palabra. Demonizarla. Vaciarla. Ensuciarla. Hacer que nadie quiera acercarse a ella. Y lo lograron. En muchos países, aún hoy, basta con usar esa palabra para ser tachado de radical, de peligroso, de ignorante. Pero tal vez, eso esté empezando a cambiar. Cada vez más jóvenes en todo el mundo están recuperando la palabra. Están preguntándose si realmente era tan maldita, o si simplemente fue secuestrada. Y esa recuperación no es solo semántica. Es política. Es emocional. Porque cuando una palabra que fue usada como insulto vuelve a ser una bandera, el miedo cambia de lado. Y es que, al final, las palabras solo tienen el poder que les damos. Tal vez sea hora de quitarle al socialismo la maldición que le impusieron. Y empezar a hablar, con libertad, de lo que esa palabra quiso significar alguna vez. Justicia, igualdad, comunidad. Y si el problema nunca fue la palabra, sino lo que nos prohibieron imaginar con ella, porque lo que descubrirás en el próximo capítulo, es lo que nunca te mostraron en televisión. Cuando el socialismo funciona, y no te lo cuentan. Nos repiten que el socialismo no funciona, que siempre termina igual, en crisis, en represión, en escasez. Nos enseñaron a ver al socialismo como un error histórico, como un experimento fallido, como si fuera un virus que, una vez instalado, destruye todo a su paso. Pero, ¿y si te dijera que hay países que han aplicado principios socialistas? ¿Y han tenido éxito? Sí, éxito. No solo sobrevivieron, prosperaron, con calidad de vida, con servicios públicos de primer nivel, con ciudadanía activa. Pero claro, eso no sale en las noticias. Porque mostrar que el socialismo puede funcionar pondría en jaque todo el relato que nos metieron en la cabeza. Empecemos por un ejemplo incómodo. Noruega. Un país admirado por su nivel de vida, su sistema educativo, su sanidad universal, su baja corrupción.
¿Sabías que gran parte de su riqueza nacional proviene del petróleo, que es propiedad del Estado? En lugar de dejarlo en manos de empresas privadas, como haría el dogma neoliberal, el gobierno noruego lo administra. Y no para enriquecer a unos pocos, sino para financiar salud, pensiones, educación. Eso es socialismo. No un socialismo dogmático ni autoritario, pero sí un sistema que pone los recursos al servicio de la gente, no del capital. Sigamos. Finlandia. Otro país con alto índice de bienestar. Educación gratuita. Universidades de primer nivel sin matrícula. Un sistema donde ser maestro es una de las profesiones más respetadas y mejor remuneradas. Y donde el transporte público, la vivienda social y la asistencia a las familias son políticas centrales. ¿Te suena eso a caos socialista? ¿O a planificación social eficaz? Y no son excepciones nórdicas. Miremos más al sur, Uruguay. Un país pequeño, sí, pero con avances enormes en derechos civiles, salud pública, igualdad. Durante años, con gobiernos de inspiración socialista democrática, redujeron la pobreza, ampliaron libertades, fortalecieron el Estado sin caer en autoritarismos. O Costa Rica, que abolió su ejército para invertir en educación y salud, y que, con una visión social más cercana a la equidad que al lucro, se convirtió en uno de los países más estables de América Latina. Pero nadie pone a estos países como ejemplos de socialismo. ¿Por qué? Porque funcionan. Y si funcionan, entonces el discurso de que el socialismo es un desastre universal se desmorona. Y hay más. Canadá, con su sistema de salud pública, financiado por el Estado. Francia, con leyes laborales que protegen a los trabajadores más que en casi cualquier otro lugar. Alemania, con universidades sin matrícula, transporte público subsidiado y un fuerte sector cooperativo. Todos esos modelos combinan economía de mercado, con políticas sociales profundamente inspiradas en ideas socialistas. No lo llaman así, porque el término aún asusta a muchos. Pero la esencia está ahí. Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Cuándo fue que decidimos que lo social era algo negativo? ¿Por qué hemos llegado a pensar que garantizar derechos, redistribuir riqueza o proteger a los más débiles, es algo que debe evitarse? Porque nos vendieron una imagen del socialismo basada en el fracaso de ciertos regímenes. Pero nunca nos mostraron lo que sí ha funcionado. Es como juzgar la medicina solo por los efectos secundarios de algunos tratamientos. E ignorar todas las vidas que ha salvado. No se trata de decir que el socialismo es perfecto, ni que es la única solución, sino de reconocer que hay múltiples formas de organizar una sociedad, y algunas de ellas, que llevan ideas socialistas en su núcleo, han dado resultados admirables. El problema no es el socialismo. El problema es que nos impidieron conocerlo bien. Y al ocultar sus logros, al borrar sus matices, al silenciar sus éxitos, nos robaron la posibilidad de imaginar otras formas de vivir. Pero ahora que lo sabes, ¿de verdad seguirás creyendo que solo existe un camino posible? Porque en el próximo capítulo, entenderás quién tiene verdadero interés en que sigas pensando eso. El capitalismo necesita un enemigo. Toda buena historia necesita un villano. Y el capitalismo, como sistema dominante, no es la excepción. Para justificar sus fallos, para tapar sus abusos, para mantener su hegemonía. Necesita un enemigo. Alguien a quien culpar, algo que temer. Un fantasma al que recurrir cada vez que alguien se atreve a preguntar. ¿Y si esto no funciona para todos? Ese enemigo ha sido, durante más de un siglo, el socialismo. No importa que el capitalismo produzca desigualdad obscena, pobreza estructural, crisis cíclicas, destrucción ambiental, guerras por recursos o explotación laboral. Siempre habrá una forma de desviar la atención. Al menos no somos como ellos. Prefieres acabar como Venezuela. Quieres otra Cuba, otra URSS. Es el truco más viejo del manual. Cuando no puedes defender tus propios errores, exagera los del otro. El capitalismo necesita que el socialismo sea visto como una amenaza. No porque realmente lo sea en todos los casos,
sino porque su mera existencia cuestiona la narrativa dominante. Una narrativa que dice: este es el mejor sistema posible. Si te va mal, es culpa tuya. La competencia lo arregla todo. El mercado siempre se regula solo. Pero, ¿qué pasa si alguien se detiene y pregunta? ¿Y si no es verdad? Entonces se encienden las alarmas. Porque si el ciudadano promedio empieza a pensar que hay alternativas, que puede existir otro modelo más justo, más humano, más enfocado en el bienestar colectivo que en el beneficio individual, el sistema tiembla. Y eso no se puede permitir. Por eso el socialismo ha sido usado como una palabra para asustar, como un sinónimo de fracaso, caos, autoritarismo. Y así, cada vez que un movimiento propone educación pública gratuita, o salud universal, o limitar el poder de los bancos, o regular el mercado de la vivienda, o subir impuestos a los ricos, la respuesta es automática: eso es socialismo. Y se dice como si fuera una acusación. Pero no se trata solo de una táctica discursiva. Se trata de una estrategia estructural. El miedo al socialismo es un mecanismo de defensa del poder, un freno al cambio, un muro invisible que mantiene intactos los privilegios. Porque si la gente supiera que hay otras formas de organizar la economía, que hay ejemplos reales de sistemas más equitativos, que se puede vivir mejor sin rendir culto al mercado, entonces empezaría a exigir más. Y exigir más es peligroso, para quienes ya lo tienen todo. Por eso el capitalismo se construyó con un enemigo incorporado. Necesita el contraste. Necesita que odies la alternativa, para que no mires demasiado de cerca los defectos del sistema actual. Pero ese enemigo es en gran parte una construcción, un espantapájaros, una versión simplificada, exagerada y caricaturesca de lo que realmente ha sido el pensamiento socialista en sus múltiples formas. Porque si se permitiera un debate honesto, profundo, basado en datos y no en miedos, mucha gente se daría cuenta de que no estamos condenados a elegir entre extremos, que hay un espectro entero de posibilidades entre el libre mercado salvaje y la planificación estatal total. Pero reconocer eso es romper el mito. Y el mito es lo único que mantiene funcionando esta farsa. Por eso te lo repiten tanto. Por eso cada vez que hay una crisis causada por el capitalismo, se habla del peligro del socialismo. Es una cortina de humo, un enemigo de cartón. Porque el verdadero temor del sistema no es que el socialismo falle, es que funcione. Y eso es lo que nos han intentado ocultar desde el principio. Pero tú ya empezaste a mirar con otros ojos. Y en el siguiente capítulo, vamos a llevar esa mirada aún más lejos. Vamos a atrevernos a hacer la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si todo esto estuviera al revés? ¿Y si todo esto fuera al revés? Imagínalo. Todo lo que creías saber está al revés. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si no fuera ignorancia? ¿Y si fuera diseño? ¿Qué pasaría si el verdadero experimento radical no fuera el socialismo, sino el sistema en el que ya vivimos? Un sistema donde el 1% tiene más que el 99%, donde hay casas vacías y gente sin hogar, donde la comida sobra, pero millones pasan hambre, donde trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana, y aún así apenas llegas a fin de mes. Nos han dicho que eso es normal, que es el precio de la libertad, que el progreso tiene un costo, que no hay alternativa. Pero, ¿y si sí la hay? ¿Y si la verdadera locura no está en los modelos alternativos, sino en este que ya aceptamos sin cuestionar? Porque hay algo perverso en cómo nos han educado. Nos enseñaron a dudar de todo lo que suene a justicia colectiva, pero a confiar ciegamente en la lógica del mercado. Nos hicieron creer que ayudar al prójimo es populismo, pero que rescatar bancos con dinero público es responsabilidad fiscal. Nos dijeron que el Estado es ineficiente, mientras privatizaban todo y lo dejaban en manos de empresas que solo buscan maximizar ganancias. Nos hicieron ver la solidaridad como debilidad, y el egoísmo como virtud. Y ahora estamos aquí, con una humanidad fracturada, con un planeta agotado,
con generaciones enteras que ya no creen en nada. Porque lo han intentado todo dentro de este sistema. Y siguen perdiendo. Tal vez sea hora de girar el tablero. De dejar de jugar bajo las reglas impuestas. De dejar de temerle a las palabras y empezar a analizar las realidades. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que la narrativa oficial no siempre es la verdad. Y que muchas veces, lo que se presenta como sensato, estable y lógico, es precisamente lo que nos impide avanzar. Tal vez el socialismo no tenga todas las respuestas. Ningún sistema las tiene. Pero al menos, se atreve a hacer la pregunta correcta. ¿Quién se beneficia de que las cosas sigan como están? Y cuando haces esa pregunta, todo cambia. Porque entonces empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ya no repites. Ya no aceptas. Ya no temes. Empiezas a imaginar. Y esa imaginación es peligrosa para quienes gobiernan desde la sombra. Porque una mente que imagina, es una mente que ya no obedece. Y esa es la mayor revolución. No es tomar el poder. Es recuperar la capacidad de pensar por uno mismo. Así que si llegaste hasta aquí, si escuchaste, si dudaste, si te enojaste, si sentiste algo, ya diste el primer paso. Te dijeron que el socialismo era el problema. Pero tal vez el problema era no hacer preguntas. Y ahora que las haces, el miedo cambia de lugar. Porque los que mandan empiezan a temer que despiertes. Ahora ya lo sabes. No se trataba solo de economía, ni de política, ni siquiera de ideologías. Se trataba de una verdad escondida a plena vista. Nos educaron para no pensar, para repetir etiquetas, para tener miedo. Para creer que el mundo solo puede ser como es, aunque duela. Pero el hecho de que estés aquí, que hayas llegado al final, que hayas escuchado hasta la última palabra, significa algo más grande de lo que imaginas. No estás solo. Cada vez somos más los que cuestionamos. Los que no aceptamos lo normal. Los que queremos entender de verdad cómo funciona el sistema. Y cómo podría funcionar mejor. Así que si este vídeo te hizo pensar, aunque sea un poco, si te removió por dentro, si te empujó a ver las cosas con otros ojos, suscríbete. Este canal no está hecho para complacer a nadie. Está hecho para sacudir conciencias. Y si tú eres de los que ya no se conforman con la versión oficial, este es tu lugar. Dale a like si crees que más personas deberían escuchar esto. Comparte si sabes que alguien necesita verlo. Y sobre todo, no dejes de hacer preguntas. Porque cuando despiertas, ya no hay vuelta atrás.